hago esta cada día, que me bastante con su inquietud. Vive tu vida siempre mirando a la luz, llévala contigo siempre, no mires atrás. Y cuando a veces sientas nostalgia y oscuridad, piensa que alguien tiene tu mismo ideal. Sigue la luz, sigue la luz, sigue adelante fiel. A veces caerás. Buenas tardes a todos los que participan en esta celebración de la Eucaristía. Vamos a pedir por el Padre Francisco Javier en esta larga situación que lleva enfrentando. Pidamos al Señor que pronto llegue a su fin, ya definitivamente termine ese trago amargo, ya cerca de más de 2 años, que ya el Padre pronto recupere su libertad, que este proceso termine. Seguimos pidiendo por él en sus 26 años de ministerio. Pedimos al Señor que lo fortalezca, que le conceda todas las gracias para seguir creciendo en su amor, que sea fortalecido en la fe y en la esperanza, y que también que le siga concediendo su gracia y su poder para seguir llevando su nombre en donde quiera que él vaya, en donde quiera que él esté, que siga haciendo esta labor de evangelización para que tantos, como ya lo ha hecho a lo largo de 26 años, tantos conozcan al Señor y profundicen en su relación con Él. Pedimos también por todas las necesidades de quienes siguen esta celebración. El Señor conoce sus corazones, sabe cuáles son esas necesidades, esas situaciones, esas dificultades. Que el Señor les conceda la fuerza para enfrentar toda adversidad, que les permita experimentar su consuelo y les fortalezca también para que, superado el trago amargo, con alegría, con gozo, alaben y sigan bendiciendo al Señor. Pedimos particularmente por los enfermos, que el Señor les conceda salud de alma y cuerpo, y que también a quienes les cuidan, que les conceda fortaleza de ánimo y abundante caridad en su corazón para acompañar a estos hermanos nuestros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me liberó de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores.
Lectura de la Santa Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Bien, en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, también tenemos presente siempre, lo tenemos presente, pero hoy particularmente también debemos tener presente orar por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Por lo tanto, hay que orar por él, según él lo pide siempre. En toda ocasión siempre dice: no se olviden de orar por mí, hay que orar por el Santo Padre, porque los tiempos son difíciles y la situación de la iglesia la iglesia no está en una burbuja. Las dificultades que se enfrentan en el mundo también se enfrentan dentro de la iglesia, y por lo tanto hay que rezar por el Papa siempre. Y bueno, él como sucesor de Pedro justamente va desempeñando este ministerio desde la sede de Roma, ¿verdad? La cabeza visible de la iglesia, pero fundado, el fundamento, no se olvida nunca, es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Pedro es el que confiesa la fe, como escuchamos en el Evangelio, ¿verdad? Los demás contestan a la pregunta del Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a repetir lo que han escuchado. Pero cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, el único que toma la palabra es Pedro, y hace la confesión de fe.
Y como dice el Señor, eso no ha venido de ti, ¿verdad? Sino viene directamente de mi Padre, que te lo ha revelado. Entonces, esta confesión de Pedro es lo que le da esa posición de liderazgo entre el resto de los discípulos, entre el resto de los apóstoles. El hecho mismo también de haber negado al Maestro y de que no quiso ocultarse eso, ¿verdad? En los ámbitos humanos, siempre los líderes políticos y de otras áreas de la actividad humana les gusta borrar los errores, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta. Y le inventan 1000 explicaciones antes de aceptar que se equivocaron, ¿verdad? O que están actuando mal. En el caso de la iglesia, no se quiso ocultar las negaciones de Pedro. Se dejaron puestas por escrito, ¿verdad? Y eso no le quitaba autoridad alguna, sino que más bien demostraba que Pedro, al final de cuentas, también es un ser humano, pero fue perdonado por el Señor. Y a pesar de sus fallas, el Señor, por amor, le confió la iglesia, ¿verdad? Esto es fundamental. Muchas veces en nuestros ámbitos, esto del perdón no se entiende, ¿verdad? Decimos, perdono, pero no olvido. Y el Señor perdona a Pedro, y no solamente lo perdona, sino que le confía su iglesia, que es su cuerpo. Es un gran signo para estos tiempos donde mucha gente no quiere perdonar, ¿verdad? Y si perdonan, lo hacen de manera que no olvidan, dicen. Y no dejan que cierre la herida. El Señor perdona a Pedro y le confía la iglesia, la que va a continuar su obra de salvación. Y Pedro, perdonado, también es el primero que puede perdonar a todos. Y por el otro lado, el apóstol San Pablo, ¿verdad? San Pablo escribe su carta a Timoteo, pero pues él se encuentra preso. Y entonces él está consciente de que tal vez la hora del testimonio final de su martirio está cerca. Pero él dice también con la conciencia tranquila, he luchado bien el combate y he perseverado en la fe. Ya sabemos todas las dificultades que pasó el apóstol San Pablo. Desde naufragios, noches sin comer, sin dormir, aquella vez que lo apedrearon y que lo sacaron de la ciudad porque ya lo daban por muerto, y que los discípulos van y hacen oración sobre Pablo. Pablo se levanta, ¿y qué es lo primero que hace? Va y se mete a la ciudad otra vez, ¿verdad? La vez también que lo tuvieron que sacar, ya lo querían matar antes y lo tuvieron que sacar en una canasta. En fin, todo lo que el apóstol pasó, traiciones también, críticas también de otros evangelizadores, ¿verdad? Que se burlaban de Pablo, que no lo aceptaban, que lo rechazaban. Pablo, imagínense, tanto que hizo Pablo y era también criticado en esos tiempos, ¿verdad? Señalado, envidiado, etc. Todo eso lo pasó Pablo. Le pasó el desprecio de los suyos después de convertirse del judaísmo. Lo despreciaron, le hacían la guerra, querían acabar con él. Y Pablo perseveró en todo ello, ¿verdad? Por eso dice, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que siguiera proclamando el mensaje de salvación, ¿verdad? Y esto es importante, dice, y fui librado de las fauces del león. Pero Pablo muere martirizado. Entonces, ¿qué significa esto de que fui librado de las fauces del león? Es lo que nosotros debemos entender en nuestra vida de discipulado, en nuestro seguimiento del Señor. Seguir al Señor no significa que nos pone en la burbujita que no nos va a pasar nada, ¿verdad? El ejemplo más claro es el mismo Señor Jesucristo, que tiene que pasar por la humillación y el dolor de la cruz. Y nosotros, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la dificultad, no la queremos. Y le pedimos a Dios que nos la quite, que nos libre de eso, ¿verdad? Y si no nos libra, nos resentimos y sentimos que Dios no nos escucha. Pablo está en prisión y sin embargo dice, fui librado de las fauces del león. ¿Cuál es el león? Pues el maligno, que quiere hacer que perdamos la fe. Y en esos momentos de dificultad, de tribulación, somos zarandeados. ¿Y cuántos han perdido la fe en esos momentos?
Muchos han perdido la fe en la prueba. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados por Dios. Porque no se ha comprendido todavía que habrá que pasar por ciertos sufrimientos inevitablemente. El Señor nos dará la fuerza para enfrentarlos y sobre todo para perseverar en la fe. Perseverar en la fe, esto es fundamental. Por eso un poco lo que nuestro querido Padre Javier, que está cumpliendo 26 años de ministerio sacerdotal, para nosotros lo entendemos así, ¿verdad? Él lleva 2 años en esta situación, nosotros sabemos que es inocente, y hemos orado mucho por él, ¿verdad? Y parece que la situación se alarga y a lo mejor muchos se desesperan, muchos pierden la esperanza, muchos están tristes, y sin embargo, ya también hemos escuchado de toda la labor que el Padre Javier está haciendo ahí en la prisión, ¿verdad? Con estos hermanos que tal vez, si no es porque el Padre Javier esté ahí, tal vez nadie les hubiera llevado el Evangelio hasta ahí. Tantos también que han estado en la misma situación de estar presos siendo inocentes, también ahí se encontraron al Padre Javier, encontraron algún consuelo para su situación, ¿verdad? Y ahora que están recuperado su libertad, lo dicen, ¿verdad? Están agradecidos al Padre Javier por ello. Pues eso, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros entender. El camino del Señor tendrá momentos de dificultad, pero hay que perseverar en la fe. No hay que descorazonarse. No hay que tener, como decía alguien, corazón de pollito, ¿verdad? Un corazón frágil, un corazón ahí, que las dificultades lo hacen que se pierda la fe. No. Y los ejemplos son Pablo y también Pedro, los santos apóstoles. Los dos terminaron su vida testimoniando con su sangre la fe en el Señor. Y así también nosotros estemos dispuestos a ello, ¿verdad? A enfrentar las dificultades con gozo, con alegría, confiando en el Señor, no desesperándonos, confiando en que si el Señor ha permitido, si el Señor permitió que pasáramos por esa situación, el Señor encontrará el modo de bendecirnos. Y el Señor nos dará la fuerza para enfrentar las dificultades. Pues así, en esta situación, sigamos acompañando al Padre Javier con nuestra oración. Que el Señor nos conceda pronto verlo libre, celebrando la Eucaristía nuevamente entre nosotros, en una acción de gracias a Dios. Y sin perder la esperanza, se ha tenido que pasar el trago amargo y Él lo ha tenido también que beber. Pero también hemos sabido, ¿verdad? El Padre mantiene la esperanza y ha mantenido la fe. Confía en el Señor. Entonces no nos descorazonemos nosotros. Acompañémoslo con nuestra oración hasta el momento en que recobre su libertad y entonces nos alegremos con Él y bendigamos al Señor por su amor y su misericordia. Que así sea. Amén. Dentro del
parece agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creemos en ti. Ten misericordia de nosotros y aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creemos en ti. Ten misericordia de nosotros y aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Oramos por nuestros difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy ¿quién digno de yo? que vengas a mi casa. En una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar te hago falta más.
eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. También te lo ofrecemos pidiéndote que este trance en el que se halle Padre Javier pronto llegue a su término, y él pueda recuperar su libertad para que siga ejerciendo el ministerio que le has confiado, el ministerio de la reconciliación, el ministerio del amor, que te conozcan a ti. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda ejemplo suyo, Amén. ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Señor.